'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Mi nombre es Luis Chiva y soy el director de ginecología de la Universidad de Navarra. Y es para mí pues, un auténtico placer poder compartir y hablar sobre un tema que me parece de gran actualidad y de gran importancia, como es cómo comunicar la belleza del amor humano y cómo explicar la perspectiva cristiana de la sexualidad. Y para empezar, deberíamos definir qué es el amor humano. El amor humano es una forma singular de amistad personal y que además tiene las características de ser plenamente humano. Es un amor sensible y al mismo tiempo espiritual, que es lo que define al hombre. Y además tiene esa característica de que debe ser fiel y exclusivo, tres son multitud, y con grandísima frecuencia es fecundo, aunque el amor entre un hombre y una mujer siempre es fecundo. Me gustaría un poco adentrarme en el concepto de lo que es la sexualidad. La sexualidad es una cualidad maravillosa del ser humano que impregna a toda la persona. De hecho, somos seres sexuados. Dios nos ha hecho así. Hay muchos seres en la naturaleza que no lo son, como son pues, las estrellas de mar, las bacterias, las amebas, ¿no? Son seres asexuados. Pero nosotros, los hombres y las mujeres, en general, nos atraemos con una fuerza arrolladora, y esto permite que la especie se perpetúe. Realmente, quizá esta es una idea clave, el modo más auténtico de ser hombre es ser persona. Y en la persona humana, la sexualidad, este atributo del ser humano, supera el ámbito de la genitalidad para expresarse en forma de una donación personal. Por tanto, muchas manifestaciones de la sexualidad que vemos en la naturaleza, como es la sexualidad animal, el modo como copula un mamífero, como puede ser pues, una yegua y un semental, nada tienen que ver con el concepto más profundo de lo que es la sexualidad en el hombre. Pero tampoco tiene que ver la relación que existe entre una prostituta y una persona que paga por tener ese placer sexual, o tampoco en lo que es la relación de un fin de semana entre dos adolescentes, o la relación que existe entre una persona que busca placer a través de Internet. Realmente, en el ser humano, la sexualidad adquiere todo su sentido cuando hay un compromiso singular estable. Y, lógicamente, esta donación de la que hablamos se acompaña de la capacidad de expresar el amor en un ámbito en el que puede surgir la vida. Esto, en definitiva, es el vínculo conyugal. Es el mejor ámbito donde se puede desarrollar la pareja y la nueva vida. Por tanto, este amor plenamente humano que definíamos al principio es claro porque nosotros no somos animales que realmente de algún modo tienen relaciones en época de celo, pero tampoco somos ángeles que nos comunicamos solo espiritualmente. Nos tenemos que tocar y la relación sexual es una forma de comunicación maravillosa donde nos encontramos con lo que nos trasciende. Esto es una de las ideas clave que también me encantaría manifestar. Y no es algo permitido o tolerado para personas imperfectas que de algún modo no pueden vivir la castidad, sino que también en este ámbito hemos de buscar la perfección, en esta forma tan peculiar de donación. Y a esta donación de la persona la llamamos amor conyugal. Amor conyugal que ha sido expresado en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, en este conjunto de 129 catequesis entre los años 79 y 84 que configuran este cuerpo de doctrina maravilloso, donde en definitiva se podría resumir como que la unión sexual es el grito más profundo del corazón que expresa el deseo de una unión íntima con el amor que dura para siempre. Tiene, por tanto, un carácter esponsalicio, de promesa, y con una belleza increíble. San Juan Pablo II decía que de algún modo el amor entre un hombre y una mujer es un icono
del amor de la Trinidad, de cómo Dios se ama a sí mismo y cómo Dios ama a la persona. A mí me encanta y he seguido durante muchos años el modo como San José María hablaba del amor humano. Decía, con muchísima gracia, que el amor puro y limpio de los esposos es una realidad santa, que dice, me produce un inmenso respeto, una veneración indecible, que yo como sacerdote bendigo con las dos manos. Y cuando me preguntan, ¿por qué con las dos manos? Él decía, porque no tengo cuatro. Y así también hemos tenido ocasión de verle en tantas tertulias hablar de cosas tan bonitas como que la cama es un altar. Decían, no me la convirtáis en un catre de mancebía. O también cuando le preguntaba, ¿cómo debo querer a mi esposa? Le animaba a la gente a esta persona a que fuera un amante ardiente. Decía, bendito sea el amor humano. En resumen, la relación sexual es el acto más íntimo que puede haber entre dos personas, pero además es el más poderoso porque es capaz de engendrar nuevas vidas. Llevamos 2000 años, pienso, teniendo el mejor producto, pero aún tenemos espacio para aprender a cómo comunicarlo mejor. La realidad es que los hombres y las mujeres somos diferentes. Somos diferentes fenotípicamente, genotípicamente, psicológicamente, hormonalmente. Somos diferentes nada más porque tenemos los varones un cromosoma o una dotación cromosómica en el cromosoma Y que nos configura de un modo desde que somos embriones, desde que es la primera célula, a ser diferentes. Y las diferencias, para realmente profundizar en la relación sexual, tenemos que entender también las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer. Primero porque los hombres no tenemos ciclo menstrual y las mujeres tienen ciclo menstrual, al menos durante la época fértil, desde la menarquia hasta la menopausia. Y esto de algún modo altera de un modo importante el modo también de sentir y el modo de pensar y el modo de actuar. Las mujeres tienen mucho más sentido de estabilidad que nosotros, necesitan mucho más en las relaciones sentirse querida y valorada más allá de lo que es la propia relación, es mucho más consciente de un posible embarazo y tiene un sentido mucho más profundo, aunque esto es un poco, si quieres, de mi cosecha y personal, un sentido natural de la responsabilidad. La verdad es que cuidar la relación sexual dentro del matrimonio no es algo banal, realmente es algo que no es lo más importante ese cariño permanente, ese deseo de estar con la otra persona, que sea tu compañera de viaje, pero realmente cuando este ámbito en el matrimonio habitualmente se descuida o no funciona, estamos bajando la cuesta del alejamiento. Por tanto, es un tema importante y hay que evitar la rutina, hay que hablar del tema con naturalidad. En definitiva, como le decía San José María en Pozo Albero una vez a alguien que le preguntaba, que seas un amante ardiente. Cuando realmente se evitan o se distancian las relaciones, realmente se va también de algún modo, uno se tiene que plantear qué es lo que está pasando. ¿Estoy realmente tan cansado? ¿Se está enfriando nuestro cariño? ¿Es que lo paso mal o ella lo pasa mal? ¿Hay dolor? ¿Hay rutina? ¿Hay falta de compenetración? ¿Hay incapacidad para tener relación? Hay que consultar porque esto puede realmente alejar y hacer que la relación conyugal pues vaya decayendo, ¿no? Y siempre hay un planteamiento, sobre todo en según va avanzando la edad, sobre la disminución del deseo sexual y el no me apetece. Y también hay que plantearse que cuántas cosas hacemos a lo largo del día que son amor verdadero y que no nos apetecen. Yo siempre pongo el ejemplo que no hay mayor ejemplo de amor como puede ser cuando un niño te llama por la noche porque tiene sed, que te darían ganas de tirarlo por la ventana y te levantas y le echas, y no es nada espontáneo, ¿no? Pues así ocurre en muchas ocasiones, es decir, a lo largo de lo que es la vida conyugal, el no me apetece no tiene nada que ver con el verdadero amor, es decir, que la espontaneidad cuando ayuda es importante, pero es un tema que no se puede descuidar más allá de que a uno le apetezca o no le apetezca. Ahora, hay una cuestión muy relevante y es que el amor humano tiene como consecuencia previsible y natural la fecundidad. Es decir, puede surgir en la época fértil un embarazo fruto de una relación sexual. Y nos gustaría subrayar que dentro de la perspectiva cristiana de este tema, nosotros entendemos que cada hijo es único y es irrepetible. Es un ser humano colocado en el ámbito de la eternidad, un ser humano que viene al mundo para ver a Dios cara a cara para siempre, que va a ser capaz de amar, que va a ser
capaz, es un ser humano eterno en definitiva. Y nosotros somos procreadores. A Dios no se le cae, no se le escapa a ninguna criatura, pero sí que le podemos atar las manos. Y de algún modo hemos establecido con Él una alianza de poblar la tierra, que es algo maravilloso. Por tanto, esta consecuencia previsible y natural que es la fecundidad, pues la tenemos que tener muy en cuenta y es parte también integrante de la definición de la relación conyugal cuando en el tiempo que es fértil, que luego hablaremos de ello, ¿no? Ahora, me gustaría también subrayar que el amor humano siempre es fecundo, aunque no vengan los hijos, ¿no? Y la realidad, lo que estamos palpando en nuestra sociedad, es que la posibilidad de quedarse embarazada una mujer se considera en muchas ocasiones, en muchos ámbitos, como un efecto secundario indeseable que hay que evitar. Y quizá de esta charla, de comentarios, me gustaría también volver a subrayar una idea que en las personas que tenemos esta visión trascendente debemos tener en cuenta, y es que transmitir esta concepción cristiana de la sexualidad en el ámbito, por un lado, de donación y por otro lado, en la participación del poder de creador de Dios, es uno de los mayores retos que tenemos los cristianos en nuestro tiempo. Y al mismo tiempo también un poco dar luz a la belleza de las familias numerosas. Me gustaría nada más hacer un paréntesis para explicaros que en España, en este momento con casi 48 millones de habitantes, entre las mujeres que han nacido en España estamos teniendo anualmente, el último año, un poco más de 200.000 hijos, de 200.000 nacimientos. En el año 1860, con 15 millones de habitantes, había 600.000 nacimientos anuales. Es decir, el porcentaje de hijos por pareja es uno de los más bajos del mundo. Y al mismo tiempo, es verdad que el porcentaje de familias numerosas comparados con otros países europeos es muy alto. Debemos subrayar los cristianos siempre la belleza de las familias numerosas. Muchas veces nos quejamos de que no hay vocaciones de sacerdotes, que no hay vocaciones de gente que se entrega a Dios, y una de las razones más profundas es porque no hay familias numerosas. Siempre los cristianos se han caracterizado por vivir de cara a Dios y mostrar la belleza de su fe a través de unas familias grandes. Pero claro, evidentemente siempre se nos pregunta, ¿pero cuántos hijos? Y es el marco donde debemos interpretar esta voluntad de Dios, está determinado por dos guías, la generosidad y la responsabilidad, que es lo que define y lo que definió San Pablo VI en Humane Vitae, la paternidad responsable. Lo que está claro es que es bastante incompatible con una actitud cristiana calcular de un modo egoísta el número de hijos, como también lo sería lo contrario, caer en un providencialismo irresponsable sin ningún tipo de medida, ¿vale? Esta generosidad nos llevará a plantearnos si realmente Dios nos pide tener un hijo más y de sentirnos conscientes de que somos procreadores. Y a veces la responsabilidad nos hará que no podemos tener otro hijo más porque no cabe, porque hay unas circunstancias realmente que se plantea que tenemos que distanciarlos o no tener más. Entonces, es realmente objetivo que a lo largo de la vida conyugal hay una serie de circunstancias en las que tenemos que distanciar a un hijo, ¿no? Y realmente, y esto es una cuestión que surge en Humane Vitae y que luego comentaremos, la forma de planificación familiar que se adapta mejor, y ahora lo veremos, a la dignidad de la persona, es el reconocimiento natural de la fertilidad. Reconocimiento natural de la fertilidad, que es mucho más que un método, es una forma de entender la vida. ¿Qué es realmente? Pues es el espaciamiento entre los nacimientos mediante el uso de métodos naturales, de métodos de diagnóstico, de métodos de reconocimiento de la ventana de fertilidad. Y también incluye todas las medidas a buscar embarazo, buscando esa ventana de fertilidad. La ventana de fertilidad es la combinación de la fertilidad conjunta del hombre y de la mujer. Fijaros que la mujer realmente fértil solo es 2 días, porque el óvulo solo es capaz de vivir, antes de entrar en apoptosis, en muerte celular programada, solo puede vivir 48 horas. Los espermatozoides, el espermatozoide más
habilidoso en unas condiciones de secreción cervical óptimas, es capaz de vivir 7 días. Por tanto, es conocido que aunque el hombre sea fértil siempre, el hecho de que solo pueda vivir hasta 7 días en las criptas de la secreción cervical del cervix de la mujer, es conocido que es muy difícil que una mujer tenga una ventana de fertilidad durante el ciclo menstrual mayor de 7 días. De hecho, hay muchas mujeres que solo tienen una fertilidad de 1 o de 2 días. En definitiva, el reconocimiento natural de fertilidad o los métodos naturales consiste en ser capaz de diagnosticar esa ventana de fertilidad de la mujer orientada a distancia ahora a buscar embarazo, porque el hombre, digo, que cuando es fértil siempre. ¿Y qué métodos tenemos? Tenemos el método Billings, que utiliza el moco cervical, tenemos el método de la temperatura, que es capaz de demostrar cómo sube ligeramente la temperatura matutina después de que se produce la ovulación, y el método sintotérmico, en definitiva, que permite agrupar todos estos síntomas. La mujer es capaz, explorando sencillamente su fisiología, observándose, de descubrir cuándo empieza a ser fértil y cuándo deja de ser fértil en esa ventana de fertilidad en la mitad del ciclo. Pero es que además, y gracias a la tecnología que tenemos en la actualidad, existen múltiples aplicaciones que realmente nos ayudan, que son muchas de ellas gratuitas, que nos ayudan a poder introducir los datos de la mujer mostrando lo que siente, y va a poder ayudar y a corroborar un poco lo que está ella viendo. Y además, aparte de eso, surgen en el mercado un montón de controles de laboratorio en casa que permiten explicar y mostrar a la mujer con gran certeza cuál es su ventana de fertilidad. En definitiva, la esencia de estos métodos naturales es que son métodos de diagnóstico, no son métodos anticonceptivos. Hablaremos más de esto, de autoconocimiento, que diagnostican los días fértiles e infértiles, que respetan la naturaleza fértil del acto sexual y, sobre todo, que son sostenibles y no tienen efectos secundarios. De hecho, en la gente que se dedica a la anticoncepción, en general a la anticoncepción artificial, existe un método o un índice, que es el índice de Pearl, que consiste en estudiar el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres y año, ¿no? Y aunque lógicamente los métodos naturales nada tienen que ver los métodos artificiales, muchas veces han sido criticados porque dicen, bueno, es que esto falla más que una escopeta de feria. Entonces, hay literatura científica abundantísima explicando que haciendo un uso adecuado del reconocimiento natural de la fertilidad, el índice de eficacia, entre comillas, para espaciar los nacimientos, también para buscarlos, es al menos tan grande como cualquier píldora anticonceptiva, etc. Pero quiero volver a subrayar que esto no son métodos anticonceptivos propiamente dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los métodos artificiales? Los métodos artificiales no son métodos diagnósticos, son sustancias, dispositivos, medicaciones que impiden el embarazo porque modifican la naturaleza fértil de la relación sexual. Lo que prevalece es la idea de yo quiero tener relaciones hoy, me tomo esto, llevo puesto esto, uso un preservativo, porque quiero modificar voluntariamente esta ventana de fertilidad para que no tenga consecuencias procreativas. Básicamente se modifica, la relación sexual queda desposeída de su verdad más íntima, que en ese momento es la fertilidad. Se destruye la relación que existía en ese momento entre el acto sexual y su fertilidad, que es una dimensión de la persona. Y ojo, porque la que es fértil es la persona, no es su cuerpo, pues la persona humana es una unidad sustancial. Pero además, y es algo que desgraciadamente, y tampoco yo quiero hacer una crítica y una enmienda a la totalidad, porque en definitiva, por ejemplo, los anticonceptivos orales, a veces los ginecólogos los usamos para acciones concretas, como puede ser el dolor de la regla, o como puede ser las reglas abundantes, o el hirsutismo, etcétera, que es el aumento de vello en la mujer, ¿no? Pero, o sea, si os leéis en la prescripción los efectos adversos de los anticonceptivos orales,
son brutales, no los que yo digo, sino sencillamente los que están en la literatura, es decir, son realmente objetivos y amplios. Y no solo eso, sino que este es un trabajo de fin de grado realizado en la Universidad de Navarra por nosotros, donde se ha visto una asociación con algunos cánceres, pero concretamente carcinoma de cervix o carcinoma de mama, en este caso con un metaanálisis brutal que ha puesto en conjunto una serie de estudios mostrando que hay un 20% más de riesgo de mama entre usuarias crónicas de anticonceptivos. Pero no solo eso, sino que existe un riesgo relativo incrementado de otras patologías cuando se toma anticonceptivos orales, como es la hipertensión arterial, como es el infarto de miocardio, como es el accidente cerebrovascular, etc. Yo no quiero con esto subrayar realmente o modificar un poco la valoración ética del uso de estas medicaciones, pero sí que quiero decir que es algo que hay que tener en cuenta más allá de cualquier valoración moral. Y finalmente, en los últimos años han surgido hasta 3 metaanálisis, que son estudios, reunión de estudios conclusivos, de estudios múltiples en la literatura, mostrando una asociación que antes sospechábamos pero no conocíamos entre la contracepción hormonal y la depresión, o entre la anticoncepción y el suicidio en mujeres adolescentes, con lo cual hay que plantearse que este es un tema que tiene pues, una cierta relevancia. En el otro lado, podemos hablar del reconocimiento natural de la fertilidad, y me encantaría compartir con vosotros este congreso que organizamos y diseñamos en la Universidad de Navarra junto con el proyecto Veritas Amoris y la Universidad de los Andes en septiembre del 21, con José Granados y José Antonio Arraztoa y un servidor, en donde lo que estuvimos, vinieron más de 3.000 personas de 67 países y fue un congreso muy relevante, y tuvimos ocasión de reflexionar sobre la esencia de la sexualidad centrada en la persona, sobre la belleza de la sexualidad desde la perspectiva de la teología del cuerpo, y finalmente cómo promover y cómo dar a conocer el reconocimiento natural de la fertilidad como esa herramienta que se ajusta a la perspectiva para vivir la sexualidad en pareja. Pero sobre todo, este simposio que eso fue un homenaje a Pablo VI y a Humanae Vitae, que como recordáis fue publicada en 1968. Fijaros que el contexto histórico de Humanae Vitae en los años 60, en la revolución del 68, es importante. Aparece un concepto que antes no se había realmente evaluado en la sociedad, que es que la verdad es una cuestión de perspectiva o de consenso. La verdad no existe. Segundo, surge la revolución sexual. Es justo, hay que buscar un sexo libre que no tenga consecuencias, sobre todo consecuencias de fecundación, por tanto, la anticoncepción se convierte en necesaria. La mujer se tiene que liberar de la esclavitud de la reproducción mediante esta oferta anticonceptiva, y además ese neomaltusianismo que promueve que no cabemos aquí en la tierra, cosa que se ha visto que es todo lo contrario. En España tenemos la caída más importante de natalidad desde hace ya casi 150 años. O sea que las cosas no van por allí, pero esto es lo que se planteaba en ese momento. Y en ese sentido, en el año 63, Juan XXIII crea, con este miedo, en este contexto, cuando se iba acercando a la Conferencia Mundial de Población de Belgrado, crea una comisión de expertos cristianos para que estudien los problemas de la población, de la familia y de la natalidad. En el 65 acude esa comisión a la Conferencia de Belgrado, y en el 66 surge, porque la pregunta que le hizo Juan XXIII a esta comisión ¿es lícito que los cristianos utilicemos métodos artificiales que están surgiendo, que utilicemos anticoncepción? Este informe de la comisión fue heterogéneo. Hubo un informe de la mayoría diciendo los cristianos pueden tomar anticonceptivos. Un informe de la minoría, entre las que estaba el cardenal Wojtyła, en las que dijo que no lo veían claro y que eso no se adoptaba a lo que había sido la tradición de la Iglesia. Y un informe final que no fue suscrito por la minoría. Cuando el Papa Pablo VI recibe los informes de la comisión, empieza la encíclica diciendo que no podíamos considerar como definitivas las conclusiones a las que había llegado la citada comisión, primero porque no se había alcanzado plena concordancia, y sobre todo porque las soluciones que estaban proponiendo los expertos se separaban de
la tradición y de la doctrina moral sobre el matrimonio en la Iglesia. Esto generó una crisis dentro de nuestra Iglesia importante y realmente el Papa Pablo VI pasó por un calvario porque fue realmente malentendido en muchísimos ámbitos. Decía en Humane Vitae, una encíclica que por otro lado se considera una encíclica profética, que el problema de la natalidad hay que considerarlo a la luz de la visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna, no desde perspectivas parciales de orden biológico o psicológico. Por tanto, concluía que queda excluida toda acción que haga que el acto conyugal no pueda, que impida que se pueda conseguir la procreación, es decir, que modifique la fertilidad de la relación sexual. Por tanto, decía él también, es lícito tener en cuenta los ritmos naturales que en definitiva es lícito tener relaciones en los periodos que no son fértiles siguiendo la ventana de la fertilidad, porque uno no está modificando nada, es decir, abstenerse durante la ventana fértil. Digo que esto fue una encíclica profética porque, recibió el Papa el informe de la comisión, hizo oración, escribió la encíclica, estábamos en un momento de encrucijada en la Iglesia, y lanzó un grito de ayuda y un llamamiento, que es como acaba la encíclica, a todas las autoridades públicas, a los hombres de ciencia, a los esposos cristianos, a los médicos y al personal sanitario, a los sacerdotes, a los obispos, para que explicarle, este es el camino, ayudadme a dar argumentos. Y bueno, pues ese es el motivo por el que nosotros organizamos en septiembre del 21 el Congreso. Y os voy a proponer algunas perlas del Congreso, ¿no? Una de ellas es Christopher West. Christopher West es un laico que trabaja en Estados Unidos y es una de las personas que más ha dedicado su trabajo y su vida a explicar toda la belleza de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que la define como una bomba nuclear todavía sin explotar en el corazón de la Iglesia para acercarnos a Dios. Fijaros qué cosa más bonita, como nos comentaba en este congreso, la sexualidad humana es un signo que está destinado a proclamar, revelar y permitir a los seres humanos el gran misterio de Dios. Y parafraseando Juan Pablo II, como el cuerpo, a través también de la sexualidad, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Este es el gran mensaje y la gran narrativa que tenemos que proclamar, que tenemos que mostrar. También Mario Iceta, en una conferencia que por supuesto os daré todos los detalles para que la podáis ver en su totalidad, por escrito y en vídeo, hablaba que lo impresionante de la sexualidad humana es que nos remite a Dios, que tiene esos dos elementos inseparables, unitivo, que une y vincula, pero que es fecundo, que siempre es fecundo, aunque no vengan los hijos. Y decía que cuando yo evito la parte fecunda en un acto conyugal, también elimino la parte unitiva, porque ya estoy rechazando esa parte importante que es la fecundidad en la ventana fértil. También me acuerdo, María Lacalle dijo algo que yo me he quedado, que he subrayado y que os quiero transmitir en esta charla, ¿no? Los cristianos tenemos que proponer una visión ilusionante de la sexualidad y es necesario crear una nueva narrativa, definitivamente. La narrativa nos la ha robado la revolución sexual y esto no puede ser. Me gustó muchísimo la presentación, también os la pasaré el link, de Daniel Granada, sobre cómo vives tu sexualidad y te diré cómo es tu espiritualidad. Y cómo es tu espiritualidad tiene que ver mucho también hay una relación tremenda interna entre tu vida espiritual y tu sexualidad, ¿de acuerdo? Y una idea que quiero recargar, ¿no? Un tema era Pablo Requena, de Universidad de Santa Cruz, nos habló durante un rato largo sobre
explicando que esto no es el anticonceptivo católico, como un poco que contamos días para tener relaciones, es algo mucho más profundo, o sea, es sustancialmente distinto. En la anticoncepción se realiza una acción para evitar la concepción. Cuando se recurre a la abstinencia en tiempo fértil o infértil, nosotros no estamos haciendo nada que impida la concepción, nos seguimos entregando totalmente en cada acto sexual. Y luego José Antonio Arratoa de Chile, una persona que ha trabajado muchísimo en este tema, hablaba de cómo el reconocimiento natural de la fertilidad propone que la biología se ponga al lado del amor humano, ¿no? Mediante un desafío para constituir una comunión radical cuando se tienen relaciones, aprovechando el ritmo propio de la biología de la mujer y también porque favorece una vida en pareja muy saludable. Es respetuoso con el cuerpo de la mujer y con su ecología. La responsabilidad de espaciar no depende de que tú te tomas una pastilla o te pongas un dispositivo intrauterino, sino que depende de los dos. Aumenta el diálogo y la comunicación para hablar sobre estos temas en pareja, para acordar el momento donde tener relaciones, ¿verdad? Permite conocerse, comprenderse de un modo mucho más profundo, ayudarse y también a vivir la castidad conyugal y también a explicar que existe y que se puede vivir una paciencia sexual y hará que, porque nosotros queremos posponer lo que me apetece también por la otra persona, ¿no? Además, se promueven manifestaciones afectivas no necesariamente genitales. Y finalmente funciona como un marcador de salud porque la mujer se conoce maravillosamente, además de ser eficaz, sostenible y accesible. He dicho antes que vivir el reconocimiento natural de la fertilidad para espaciar un hijo es un estilo de vida y evidentemente no puede. Yo también he tenido a veces podemos entrar en la patología de parejas que lo viven como una carga, como ojalá no fuera cristiano y me pudiera poner un preservativo o tomar un anticonceptivo. Esto realmente es patológico, uno tiene que vivir esto con garbo, es el modo concreto de vivir la castidad conyugal y por tanto uno, aunque cueste, que no digo que no cueste, porque en esta vida las cosas cuestan, pero si no se pueden tener relaciones, uno no está cansino presionando a la mujer para ver si a su esposa, para ver si puedes tener relaciones y la mujer se lo tiene que quitar de encima de algún modo, ¿no? Esto es tremendo y genera, lógicamente, un agotamiento que no, si no es todo lo contrario. Lógicamente, cuando no se puede tener relaciones, uno se acerca a su esposa de un modo profundamente cariñoso, sabiendo, pero sin insistir, y sin embargo, cuando se pueden tener, va preparando a lo largo del día la posibilidad de que esto pueda ocurrir, lógicamente. Y los dos están metidos en el partido y sin poner pegas. En conclusión, la sexualidad en el ámbito de la persona humana tiene una vocación de donación, de fecundidad, de trascendencia y de eternidad. Dios está presente en este ámbito de nuestra vida, donde también tenemos que ser amantes ardientes y buscar la perfección. Tenemos la misión, vosotros que me estéis escuchando, de ver el modo de crear una nueva narrativa ilusionante que sea capaz de mostrar la belleza de esta perspectiva cristiana, de este amor que se hace fecundo. De algún modo, como decía Benedicto XVI, somos la sal de la tierra y tenemos que mirar a las estrellas porque lo mejor está por llegar. Quería compartir, para terminar, algunas referencias para profundizar en este tema. Por un lado, tenéis en esta diapositiva, en este cuadro, este QR con el que podéis escanear y podéis entrar en todo el congreso que organizamos en septiembre del 21 con todas las conferencias gratuitas, nada más metiendo el correo electrónico. Sin más, vais a tener acceso a las grandes conferencias de Christopher West, de Mario Iceta y de tantos otros que son realmente maravillosos. Además, en junio de este año, del 2023, estará disponible ya en Amazon y en EUNSA y en muchísimas plataformas este libro que recoge todos los capítulos editados de las conferencias del Congreso, que va a ser una joya, es un libro de 400 páginas muy asequible económicamente y que va a ser una gran referencia para esto. Además, José Noriega y René Cochar, que han trabajado en el Instituto Juan Pablo II por años, han editado el año pasado este diccionario de sexo, amor y fertilidad, que de algún modo es una respuesta a lo que pedía Pablo VI en el contexto de profundizar
en esta realidad maravillosa de la sexualidad del hombre, ¿no? Y que pone a disposición del lector las claves necesarias para descifrar el enigma de la sexualidad según el designio de Dios, nuestro Señor. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés. One is for you.